propósito de en qué momento se puede empezar a volver a a la vivencia de inocencia, de espontaneidad, ¿ya? Y entonces se planteaban estos niveles de conciencia. Se planteaba, ¿no es cierto?, que el ser humano tiene como tarea en el planeta Tierra, ¿no es cierto?, el devenir consciente, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces hay niveles de conciencia, ¿ya? Y cuando tú estás con un sufrimiento muy grande, muy intenso, ¿ya?, tu nivel de conciencia es alto, ¿ya? Y entonces ahí tú puedes tener, voy a decir prácticamente dos vías. Una, ¿no es cierto?, buscar entender eso y pegarte un salto a un nivel mayor, ¿ya? Y la otra es, ¿no es cierto?, claro, desistir, sentirte que estás enferma, que no puedes más, que, ¿no es cierto?, tienes que buscar ayuda de otro tipo, ¿ya? ¿Comprende? Descansar en el fondo. Retrocedes, ¿ya? ¿Ya? No buscas, ¿ya?, más allá de ti, sino que eres rara o te pasan cosas Curiosas. ¿eh? Curiosas, ¿ya? Te puedes chantar, te puedes taimar. O sea, yo creo que es una opción siempre. Ahora, no sé por qué no hay más gente que la tome. Eso me llama la atención. Yo no creo que ninguno de nosotros esté fallado y que no tenga esa opción. La tiene. No sé por qué no es más popular. No, sinceramente no tengo idea. Bueno, yo imagino porque estamos muy entretenidos con otras cosas. Bueno, es ¿ya? una de las cosas, claro, por supuesto. Y es una de las cosas que está pasando ahora, ¿no? ¿Ya? Que está todo tan terremoteado. Tú mencionabas, Alejandro, que a lo mejor es falta de conocimiento, el que no haya más personas en esta búsqueda o en un camino similar. Si se pudiera aumentar ese conocimiento, ¿qué les gustaría comentar o qué podrían comentar de lo que ha sido para ustedes entrar en este camino de ir reconociendo este condicionamiento, de ir desidentificándose de ese condicionamiento, ¿qué ha traído a su vida el avanzar en este movimiento de desidentificación o de reconexión con lo más esencial? Bueno, nuestra cultura cristiana, digamos, no aporta mucho en esos términos. Nos habla de Jesús, nos habla de dogmas, digamos. Yo cuando recién de haber tenido, no sé, 24, 25, que conocí a Ana María, conocí a Gonzalo Pérez, digamos, a la Edad Contreras, que hacían en este taller, y algo me transmitieron, digamos, no hablaban de lo espiritual, digamos, pero de alguna manera, bueno, me sentí muy atraído hacia lo que tenían, algo tenían. Entonces empecé con el Instituto Arica y ahí hablaban de que yo no sabía lo que era el Instituto Arica, no sabía lo que era una escuela mística, no sabía qué es lo que quería, qué es lo que transmitían siquiera. No sé cómo entré ahí, la verdad, pero entré, estuve 5 años, y ahí hablaban de los maestros y que tenían este conocimiento supuestamente objetivo, hablaban de la iluminación también. Cosa que, bueno, uno puede malentender de muchas maneras, pero se hablaba de esto y eso fue como gradualmente como transformándose en algo como que yo incorporé, como que esto es posible. Ahora, por supuesto, tuve muchos prejuicios, muchas ideas absolutamente perdidas, erradas, digamos, pero por lo menos supe que esto existía, que había algo. Después, cuando estuve con Osho 7 años, digamos, bueno, más porque son desde entonces en realidad, él hablaba mucho de esto, o sea, daba discursos todos los días. Entonces, como familiarizándote con esto. Ahora, a medida que lo dije, tampoco sé si sería bueno ponerlo así como cultura general, digamos. Posiblemente sería bueno, posiblemente no sé, perdería el sentido también, no sé. Sería como quizás otra teoría más, otra cosa más que anda ambientando, digamos. No sé, pero Sí, por lo menos sí, es como posible. ramo en la universidad, dices tú. Claro,
O sea, podría ser peor, digamos. Lo que pasa es Claro, que en tiene que la haber una búsqueda, tiene que haber una Claro, inquietud. yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, en la India es una cosa de todos los días, pero también en la India hay mucho charlatán y o sea, no, uno cree que la India está lleno de gente súper espiritual y no es así, por los mismos hindúes lo dicen. Entonces, claro, es una idea que tengo, pero bueno, no hay mucho donde ir si uno tiene búsqueda. O sea, uno encuentra, sí, pero no hay muchas alternativas, no es que haya ofertas serias, no hay muchas. Por lo menos mi percepción, no sé si es pesimista, pero en mi percepción. Ahora, los tres hemos sido buscadores, empedernidos, digamos, algunos más conscientemente, otros menos conscientemente, hasta hallar cosas, y hemos encontrado. Entonces, claro, yo creo que si uno quiere lo encuentra finalmente. ¿Y eso que encuentra? ¿Cómo ¿Qué? se siente? ¿Cómo se vive? Ah, Bueno, como encuentro contigo misma. Eh, Cuando yo entré a estudiar psicología a la universidad, no recién salía del colegio, ¿ya? Yo tenía esa pregunta y esa inquietud. Y eh, buscaba conocerme, buscaba conocer al ser humano, conocer al adulto. ¿Ya? Yo había tenido ya experiencia de conocer a los niños, conocer al adulto. No encontraba eso. Y estando ahí me llega esta invitación, o no sé cómo llamarla, ¿no es cierto?, esta noticia de esta enseñanza de Óscar Ichazo. ¿Ya? Y entonces entré y ahí realmente me sentí como pato en el agua. Ahí me estaban dando lo que yo estaba buscando, ¿ya? Experiencialmente. ¿Ya? Entonces ahí me quedé. ¿Ya? Y ahí empezó este camino más espiritual, ¿ya? Muy experiencial. ¿Ya? De esa manera yo entré ahí. Pero yo estaba con esa pregunta, yo estaba con una con una inquietud y además con una cosa como muy nihilista con todo lo que yo veía. ¿Ya? Entonces eso es un momento justamente de una cierta expansión y nivel de conciencia, ¿no es cierto?, que te permite ya abrirte si estás en ese nihilismo. ¿Ya? Y claro, Óscar Ichazo tenía esa conciencia y la transmitió. Entonces, de la sola mirada de Óscar, a mí, ¿no es cierto?, a mí se me removió todo, sin hablar, la mirada. ¿Ya? Entonces, claro, él estaba mirando mi esencia, seguro. Él sabía que yo tenía un ser esencial como él, ¿ya? Yo no tenía idea. ¿Ya? Un poco eso. El enneagrama describe 9 formas, 9 estilos, 9 egos, 9 rayones, 9 distorsiones perceptuales, etc. Me imagino que la salida también tiene 9 formas distintas. sí, estrictamente sí. Sí. Bueno, me acordé de lo que decía Óscar Ichazo sobre la salida del 9, que en esta búsqueda incesante finalmente encontraban, digamos, ¿ya? Yo creo que es el caso de la Alice, digamos, ella, bueno, no quiero hablar por ti en eso, digamos, pero por las cosas que me ha contado, mi sensación es como andar a tienta y de repente encontrarse con cosas que no esperaba o qué sé yo. En mi caso, yo no sé exactamente cómo fue, ¿ah? No, pero claro, como decía la Ana María, como que los 5 necesitan que se los tomen por sorpresa. Y yo creo que yo fui tomado por sorpresa varias veces. Sí, fueron pura sorpresa. Linda sorpresa. Sí, hermosa, hermosa. Bueno, ellos fueron una sorpresa, la Ana María fue una sorpresa, el Arica fue una sorpresa. Y cómo llegó Osho fue una total sorpresa. Nos ofrecieron un taller, llegamos al taller,
Y los primeros 5 minutos yo estaba totalmente volado, digamos. 5 minutos, ¿no? Y esa fue una sorpresa. Y después tuve una visión loca. Bueno, vino Paul Lowe, digamos, a Chile, estuvo en Las Vertientes y yo me fasciné con él. El tipo tenía algo, digamos, ¿no es cierto? Y después supimos que había una cosa como hacerse discípulo. Oscar Ichazo era lo menos de eso que había. Era como que manténganse lejos, una cosa así. Eso era Oscar Ichazo, digamos. Pero Osho no, digamos, en ese tiempo se llamaba Bhagwan. Y había una cosa de hacerse discípulo y yo no sabía lo que era eso. Y tuve una vivencia después de que supe que eso se podía hacer, de verlo en la ducha. Y fue súper potente. En el periodo en que yo estaba decidiendo si me hacía o no discípulo, yo tuve esta visión. A eso me refiero con sorpresa. Claro. Claro, y ahí bueno, me quedó claro. Yo creo que cuando tú preguntas si entonces hay 9 maneras de salir, la verdad es que yo creo que cada persona es única, ¿no? Y hay como que esto retrata muy bien 9 maneras de quedar atascado, ¿no? Pero no hay una fórmula para desatascar a cada número. Sí, es que estamos hablando como de una fijación. Yo creo que ahí corre para todos la sinceridad, esto de ser tomado por sorpresa, que esto también te busque, no solamente que tú busques, sino que esto también te busca. Los 100 pasos que da Dios hacia ti. Exacto. Y ahí es la persistencia también. Y no es una persistencia desde la voluntad de uno, ¿no? Sino que es una atracción muy fuerte por seguir saboreando eso, que es una sensación que es muy distinta a la mecánica del ego, porque la mecánica del ego tiene una cosa muy contraída, una sensación muy repetitiva, uno puede oler o sentir desde ahí algo también que está muy transmitido por el ambiente, por la familia, y de repente hay algo nuevo, algo que te toma por sorpresa, que es hermoso, que lo reconoces también en los demás seres humanos, y cuándo le toca a cada quien, cuánto dura ese momento, cuánto es la persistencia, cuánto eso otro te busca también, eso es único, ¿no? Yo creo que no hay fórmula, pero sí es un proceso. Es un proceso, pero sí yo creo que observar, persistir, aceptar lo que uno está observando. Yo creo que hay mucho de las trampas en que tú caes en esa búsqueda. Entonces, si tú te observas y ves las trampas en que esquivas eso que estás buscando y que te busca, yo creo que ahí está lo que uno puede aportar. Y el resto es propio, digamos. Pero yo creo que toda la descripción del enatipo, digamos, te muestra cómo tú te puedes hacer el leso, o puedes esquivar, o puedes irte, no sé, en qué cosa para esquivar y evitar en buenas cuentas. Yo creo que eso sí que es muy preciso. En mi caso, el escepticismo, el cinismo, el nihilismo, digamos, eso como que cuando estaba en esa, digamos, me alejo. O sea, en algún minuto dije, ya, no pasa nada, qué sé yo, chao. Y bueno, más sorpresa. ¿Estamos, parece? ¿Cómo se transmite el enegrama? ¿Cómo se puede transmitir ustedes han tenido la experiencia vivencial? ¿Cómo lo hacen para enseñarlo, para transmitirlo y que no sea solo una teoría, digamos? ¿De qué manera se puede hacer eso? Bueno, yo creo que de una manera experiencial. Había un sistema en el Arica en que o sea, nosotros inventamos unas preguntas en realidad, sinceramente, pero había un mecanismo que se llamaba la máquina de procesamiento de karma. Entonces lo que nosotros hicimos fue inventar preguntas para los instintos. Entonces
de los instintos, de cómo los instintos fallan. Y eso ahí la gente empieza como a verse, como a ver, por ejemplo, cuando tú te pasa tal cosa, entonces la gente, claro, reconoce incidentes en que les ha pasado eso, entonces empiezan a caer solos, empiezan a verse en su mecanismo solo, y empiezan a ver los que se parecen a ellos en el grupo, digamos, y empiezan a reconocerse, digamos, y ahí se produce un fenómeno que, claro, tiene la virtud como de que no nos... no te sientes en un error, sino que te sientes partícipe de una inconsciencia general y compartida con otros miembros del grupo, en que tú ves que hay otros que comparten tus mecanismos. Entonces se produce, y se produce con mucho humor también. Yo creo que esa parte es muy entretenida cuando nos empezamos a mirar como con humor. Y empezamos a ver que esto que nosotros creíamos que éramos los únicos malditos con algo, hay otros que lo hacen igual. Entonces ya ni siquiera es original. Entonces nos reímos, ¿entiendes? Y como que yo creo que verlo livianamente, con humor y experiencialmente, con incidentes propios, no como así en la pizarra nomás, es esencial. Esa es como la manera que lo hacemos y la manera que nos evita carga también, porque lo que cuando nosotros trabajamos antes con la Alice, digamos, sin el eneagrama, cualquier cosa que tú le decías a alguien se lo tomaba muy personal. ¿Ya? Y como que, bueno, no es cierto, y el tironeo, ¿no es cierto? Todo lo que se produce. No podía ser la distancia entre el Exacto. mecanismo y sí mismo. Claro, y cuando tú muestras el mecanismo y tú ves tu mecanismo, entonces, bueno, la cosa es mucho más, entra más fácil, entra sin tanta resistencia, digamos. Y tú lo puedes ver, y como que lo vimos hoy día, como que la gente se siente. Ahora, el salto es que no se sientan solamente un enetipo, sino que sientan que eso es una máscara. Ese es el siguiente salto. Y eso, bueno, es otro tema. ¿Tú hablaste ahora? Perdona, Sí. el hecho de que esto aparezca como un estudio, ¿ya? Te permite esto que está diciendo Alejandro, te permite, a ver cómo decirlo, aceptar mucho más fácilmente, ¿ya? Porque nadie te está atacando a ti, ni te está diciendo cómo tienes que ser o no ser, ¿ya? Sino que aparece como un mapa, ¿no es cierto?, al cual, si tú quieres estudiarlo y te das cuenta que calzas, ¿ya? ¿Me explico? Puede iniciarse esa desidentificación. Claro, con esta forma, con este exactamente. condicionamiento. Claro, exactamente. Y por lo Entonces, tanto no tomarlo en lo eso personal. tiene esa calidad que llamamos como objetivo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, yo creo que primero tiene que haber un reconocimiento de que esto sí, esto yo lo hago y tengo todos estos mecanismos, y cuando uno casi a veces se demora harto como en ver la dimensión en que eso está metido. Y después viene de desidentificarse y ver que uno no es eso. Es un proceso largo en realidad. Que no basta con clasificarse, hay una cosa larga como ¿De toda la vida? Bueno, ojalá no tanto, pero como de observar, ya, sí, tengo este mecanismo y tengo este otro, y esto puede ser peor aún, ¿no es cierto? Pero también no soy eso, entonces eso es como ver en paralelo las dos cosas muy bonito. Mira, en el trabajo en el Instituto Arica, el trabajar, por ejemplo, con las virtudes, ¿ya?, era un trabajo no hablado. Entonces te llevaba a vivencias, te llevaba a experiencias vivenciales, tuyas sola con tu cuerpo, ¿no es cierto? Sentir la energía, etcétera. Eso te daba algo, y entonces tú ahí estabas en eso, en una vivencia distinta a tu cotidiano, a tu conversación, a una discusión de cómo soy o de cómo no soy, ¿ya? Entonces, combinar eso es muy, muy interesante, el tener esas vivencias, el experimentar esas vivencias.